yo creo que hay que poner en perspectiva, Ernesto, a la gente en términos numéricos también, por ejemplo, cuánto es lo que se había destinado en el 2024, el año pasado, para pagar deuda política a los partidos políticos que compitieron en la elección de 2024, por ejemplo. El Ministerio de Hacienda hablaba que se había dispuesto un total de cerca de los 38 millones de dólares para pagar deuda política. Esto quiere decir que cada uno de los salvadoreños le estaba pagando a cada partido político cerca de 10 u 11 dólares por voto. Entonces, ¿qué pasaría ahora si nosotros pudiésemos destinar esos otros 38 millones de dólares que se podrían haber ahorrado eliminando la deuda política anteriormente, o haberlos utilizado para, por ejemplo, escuelas, programas de salud? Bueno, de ser así como tú lo planteas, qué bueno, para poder de alguna manera evitar que en los hospitales a lo mejor no existan algunos medicamentos específicos, pues, ¿verdad? Imagínate en las municipalidades. Más allá de los que están, pero que en algún momento tengan Sí, claro, otros, imagínate en las municipalidades, hoy son 44 municipalidades después de la reforma y la ley de reestructuración municipal. Imagínate tú cómo podrían beneficiar 38, 40 millones de dólares a las comunidades que a través de las municipalidades pudieran obtener dinero, un refuerzo presupuestario, por ejemplo, o un fondo especial para poder aplicar a calles o programas de esta índole. Entonces yo creo que hay que poner en perspectiva ese tema de que más allá de la molestia o del malestar que puedan llegar a tener los partidos políticos, en realidad esto puede verse con ojos de beneficio para la población. Por cierto, según esta es una fuente periodística la que nos da estos datos, Nuevas Ideas 27, eso ya lo cobraron, ¿no? No. Recuerda que se paga obviamente después de que se hayan declarado en firme los resultados, y el Ministerio de Hacienda lo va cancelando conforme a disponibilidad financiera, no es que los fondos estén ahí disponibles. Esto es con base, obviamente el cálculo, con base en los resultados electorales de la elección del 2024, incluyendo la presidencial, los comicios legislativos y municipales. Entonces tú no ves con esta cifra, digamos, que vaya a haber espacios para que aquellos tentáculos, digamos, del poder hegemónico, o que ahí podrían de alguna manera trastocar el estamento político. El tema de las cifras es, por ejemplo, el FMLN, en ese dato que tú presentas, al FMLN se le presume que se le podría estar asignando un 2.5 millones de dólares de deuda política. Pero ¿qué hacía el FMLN con esta deuda política? Entonces, en algún momento rindieron cuentas sobre las actividades proselitistas que se llevaron a cabo, las deudas que adquirieron en campaña, o simplemente era para pagar algunos rubros o para pagar otros espacios que posiblemente no estén sujetos a control. ¿A qué me refiero yo? Estaban movilizando personas, estaban pagando o coaccionando personas para que emitieran el voto a su favor. Es decir, no se tiene claridad, no se tiene transparencia de si ese dinero al final era utilizado de verdad para lo que la Constitución establecía, que era mantener la libertad de independencia de los partidos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el Partido Alianza Republicana Nacionalista, que tú recordarás, allá por 2014-2019, un proceso judicial demostró que fondos procedentes de una donación de gobierno fueron a parar a cuentas de una campaña política electoral de un expresidente. Entonces, no quiere decir que por ser fondos públicos o que la deuda política, por ser entregada de parte del Estado, iba a ser transparente, iba a hacer que todos los partidos políticos trabajaran de manera ordenada. Eso es una falacia. Y ahora también decir que el financiamiento privado puede ser sujeto a que puede permear demostrar corrupción en los partidos políticos, eso tampoco es del todo cierto. Hay mecanismos de control. La Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral pueden ejercer mecanismos suficientes para poder auditar las donaciones privadas. La ley de partidos políticos reconoce y establece que los partidos políticos tienen derecho, tanto en años preelectorales como en año electoral, a poder gozar de un espacio de X cantidad de minutos en medios de televisión o radio, en medios públicos, para poder dar a conocer sus estrategias de plataformas electorales, dar a conocer a sus candidatos, etcétera, etcétera. Pero no se está utilizando. Entonces, en este sentido, no es necesariamente que el dinero tenga que entrarles a los partidos. Pueden haber otros mecanismos que puedan ayudarles a mantener esa independencia y que puedan ayudarles a mantener el sistema de partidos. ¿El pisto no es llevarlos a la horca a los partidos políticos en las próximas elecciones? No creo. Cada partido político tiene una cierta cantidad de afiliados que son afines a un partido político y que pueden en algún momento hacer donaciones que la ley lo permite completamente y que de hecho son deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es tu expectativa
con esta nueva ley anticorrupción, la cual va a entrar en vigencia, si son 6 meses, agosto, ¿verdad? Sí, agosto. Y algunos coinciden en que la ley solamente es para poder darle cumplimiento a un requisito del fondo. ¿Tú crees esto o es que verdaderamente lleva los dientes pertinentes para poder, digamos, socavar aquel estamento oscuro de la corrupción pública en el país? Fíjate que es bien interesante el tema de esta nueva ley anticorrupción. Primero, para responder a los que consideran que solamente es un requisito solicitado por el Fondo Monetario Internacional, creo que no es solamente eso. En el plan de propuestas de gobierno que el actual presidente en algún momento presentó, hablaba sobre una serie de propuestas enfocadas en el tema de fortalecer la lucha contra la corrupción. Una de ellas, obviamente, el tema de CICIES y otras más que a la fecha pues habían quedado pendientes de ser implementadas, y creo yo que ahora se está cumpliendo buena parte de ellas con algunas de las ideas que vienen dentro de esta ley anticorrupción. Responde, creo yo, en alguna manera a los compromisos que El Salvador tiene con las instancias internacionales como las Naciones Unidas, porque hay varios elementos que son bien consecuentes con el tema de las convenciones internacionales contra la lucha contra la corrupción, tanto de la ONU como de la OEA. El tema de fortalecer los mecanismos de probidad y de control, creo que eso es algo bastante interesante. Si bien es cierto, ya actualmente la Constitución y la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito habla de las declaraciones de patrimonio ante la sección de probidad de la Corte, pero lastimosamente esta ley tiene más de 60 años de vigencia. Y no ha dado, digamos, los resultados fíjate que en su momento, la expectativa que se cree. Fíjate que en su momento esta ley se mantuvo en desuso, prácticamente era letra muerta, no se utilizó para nada. ¿Ya está obsoleta? Allá por el 2014 hubo un intento, se aprobó una ley de probidad que la Asamblea Legislativa de ese entonces maltrechó. Y al final la aprobó de manera que no tenía ningún tipo de elemento suficiente. También, ¿no? Hubo una demanda de inconstitucionalidad que dejó esa ley sin efecto y trajo de nuevo a la vida la ley. No sé si fue el partido Gana que la presentó, creo. No sé quién la presentó, pero hubo una disputa entre Gana y Arena para ver quiénes la aprobaban al final. Exactamente. Pues esta ley, después de esa aprobación, la sección de probidad tomó vida y empezó a hacer o a publicar declaraciones de patrimonio de los funcionarios, y fue que comenzaron a salir casos como por ejemplo el expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes, el exdirector del Seguro Social Leonel Flores, el mismo expresidente Mauricio Funes, el mismo exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, que todos han sido condenados con base en esta ley a resarcir dineros al Estado. Pero no deja de crear cierta... El tiempo de la entrada en vigencia dependerá también de la complejidad en la que se necesita la ley para hacer los ajustes, para aplicarla. No es que porque ahí darte chance a ti por arreglar el... Por ejemplo, la Fiscalía... Perdóname el término vulgarmente. Por ejemplo, la Fiscalía que va a tener a su cargo o el control o la dirección orgánica del SINAC, del Sistema Nacional Anticorrupción, debe de tomar las medidas administrativas para poder fomentar la unidad, el tiempo es para poder, etcétera. Luego el Ministerio de Hacienda, que es quien va a recibir las declaraciones de patrimonio o de activos y pasivos, debe de crear su unidad y su mecanismo para poder... No hay por qué pensar entonces es para darte tiempo y arreglar tu papel. No, exactamente. Yo creo que no hay que especular en ese sentido. Y obviamente, más allá del requisito que el Fondo Monetario ha venido, no ahora, siempre. Que en el caso de la administración pública haya transparencia. De hecho, todas las instancias, el BCE, el BID y todas las instancias de cooperación internacional, siempre dentro de sus contratos establecen cláusulas de transparencia. Pregunta clave en esto. ¿No habrá un choque entre poder demandar información con todo este tema de reservas de información que hay en algunos casos? Pues fíjate que la ley ya establece por sí que estas declaraciones de activos van a ser públicas, obviamente en sus versiones públicas, protegiendo siempre la información confidencial, que son los datos personales, cuentas y demás, ¿verdad? Pero yo creo que no va a haber conflicto. De hecho, creo que la ley está redactada en una forma que puede armonizar muy bien y, si te fijas, no deroga otras leyes, sino que se mantienen vigentes. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, se mantiene vigente, por ejemplo, el Código Penal en el tema de los delitos de peculado, prescripción, corrupción, etcétera, etcétera, enriquecimiento ilícito. Entonces yo creo que esta ley puede venir a dar más elementos para luchar contra la corrupción en El Salvador. Sí, porque al final, si no tenemos si tenemos una ley y no se aplica o no vemos resultados,
vamos a seguir teniendo la misma opinión entonces de la ley de probidad que tanto de la ley sobre enriquecimiento ilícito, sí, más de 60 años. Y no tenemos, ¿cómo se llama?, resultados. ¿Por qué darle un año para aplicar la declaración y no entrar de inmediato como ha sido el estilo de los gobiernos cuando aprueban leyes? Esa es la pregunta clave que yo te hacía ver hace unos minutos. Nuevamente, hay que generar las condiciones administrativas, tanto en el Ministerio de Hacienda, en la Fiscalía, poder llevar a cabo, y en todas las instancias que van a ejercer este sistema de control o sistema nacional anticorrupción, para poder implementarla. Recuerden, la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, igual entró en vigencia 1 año y medio después. Varias leyes entran en vigencia, o subajatio reyes es un tiempo prudencial después. Ok, ¿la ley limita la participación o la incrementa? Fíjate que sería la participación ciudadana, ¿no? En términos de pedir... Fíjate que es interesante porque desde el hecho que dice el texto que las declaraciones van a estar colgadas en un portal, acceso disponible para el público, creo yo que fomenta la participación y fomenta el control ciudadano. Los periodistas, los investigadores, las personas que trabajamos en este tipo de rubros, vamos a poder hacer nuestros cruces de variantes, vamos a poder hacer nuestras investigaciones y obviamente emitir las opiniones correspondientes con base en documentos oficiales que van a estar presentados, no especulando sobre si existe o no existe una declaración. En este caso, sí van a poder tener acceso a esa declaración. Y el tema de la obligatoriedad que establece la ley de que debe de ser presentada sí o sí, eso va a ser también un mecanismo bastante fuerte para que los funcionarios puedan presentarla sin peros ni objeciones. Entiendo de que parte de los grandes, puntos claves que contiene la ley es que los padres de familia o responsables tienen 45 días hábiles para informar del nacimiento de un recién nacido y otros aspectos elementales que tiene la ley, ¿no? Sí, Ernesto. De hecho, quizás para hacer un poquito de antecedentes, acordémonos que venimos de yo siempre he dicho, una supuesta ley transitoria, porque la ley transitoria de registro del Estado familiar nació allá por el año 1995 y nació con el propósito de establecer un registro central. Nada más que la ley era bien específica al mencionar que se le iba a dar esa categoría siempre y cuando ya el registro alcanzara su madurez o estuviese preparado. Entonces, pero esta ley ha durado alrededor de 30 años y fue hasta prácticamente el diciembre del año pasado que ya entró en vigencia la ley del registro del Estado familiar, ya no una ley transitoria. Y sí, bueno, los efectos han sido muy positivos porque además de venir de una ley ya bastante anticuada, con procedimientos un poco ya desfasados, ¿no?, como es la realidad ahorita social en este tema, y además que con esta ley hemos introducido lo que son las nuevas tecnologías y toda la evolución que está teniendo también el Registro Nacional de Personas Naturales como institución. Y es así que tanto cuando comenzamos a modernizar todo el marco normativo alrededor del registro nacional, establecimos que este era ya un registro central. ¿Qué quiere decir eso? Que el registro va a administrar completamente todo lo que tenga que ver con la materia de registro civil. Esto nos referimos a lo que se conoce ahora como registro del Estado familiar, lo que estaba descentralizado hasta cierto punto en cada una de las municipalidades. Ahora sabemos que son 44 municipalidades, pero ahora el registro se convierte en eso, en un registro que administra, centraliza toda la información que tiene que ver con la persona natural. A partir de quizás de la entrada en vigencia también de la ley de reestructuración, del tema de ordenamiento territorial, también ha sido muy efectivo la utilización de un sistema central. ¿Por qué? Porque acordémonos que ahora son distritos y toda la información que cree, modifique o extinga el registro civil o registro del estado familiar de una persona, la tienen de manera inmediata, ya que están todas conectadas. Imagínate si no hubiese existido este sistema y cada uno de los distritos, cada una de las municipalidades manejasen un sistema distinto, hubiese sido un caos, ¿no? Pero gracias a Dios nos anticipamos a esta situación, además de que esto nos permite, como lo dice la ley, ser un registro central. Tengo acá un dato, ¿no?, que hasta la fecha se han realizado 120 capacitaciones y también el tema de auditorías. Eso es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley es una ley
nueva prácticamente, y como registro tenemos la obligación de difundir la ley, y no solo al ciudadano, sino también, por ejemplo, hemos realizado capacitaciones a todo lo que es el sistema de la judicatura, a fin de que los jueces también entremos en una sinergia para la ejecución de esta ley, porque también tiene mucha actuación. De hecho, para mencionarte un caso de éxito, es que actualmente ya estamos vinculados en el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia, y ya hemos recibido las primeras notificaciones en donde ha habido actuación judicial en temas referentes al registro civil. Ok. Hablábamos de mecanismos como la firma electrónica QR y también esto de la página web simple.sv, ¿no? Sí, Tres cosas ahí, ¿eh? Así es. Bueno, de hecho, como te mencionaba, ya las nuevas tecnologías están incluidas en esta nueva normativa, y esto nos permite también llegar de forma más fácil a los ciudadanos. Así tenemos, como tú mencionas, un portal, el cual es un portal institucional en donde varias instituciones de gobierno ofrecen sus servicios electrónicos. El Registro Nacional de Personas Naturales no es la excepción, y a través de la página simple.sv, el ciudadano puede pedir ciertos servicios del Registro Nacional de Personas Naturales, tales como el servicio de certificaciones de partidas. Es decir, el ciudadano... A ver, vámonos al link del que estamos hablando, producción, para ir conociendo, porque la verdad que tienes toda la mano ahí, ¿no? Esa es una ventanilla electrónica digital en la cual, ahí está, emisión de constancia, por ejemplo, esa de antecedentes, pero ya vamos a hablar de esa. La que hablábamos era partida de nacimiento, ¿no? Sí, hay que ingresar a lo que es el Registro Nacional de Personas Naturales. Y también constancias policiales y penales. También, sí, están también habilitadas en la página, en el portal simple.sv. Pero en el tema que nos ocupa están lo que son las certificaciones de partida, es decir, el ciudadano puede venir, realizar su trámite, y los tiempos de respuesta son realmente rápidos. Decirles que a través del trabajo que se está haciendo de digitalización de todo el registro del Estado familiar y su indexación a nuestro sistema REDFA, va a haber un momento que prácticamente la emisión de partidas va a ser de forma automática. Pero actualmente, Ernesto, el tiempo de respuesta anda por entre 6 horas, bueno, a veces es menos, va a depender. Si ya la tenemos dentro de la base, pues la respuesta es automática, sino un tiempo máximo de 6 a 8 horas. Ok, para los casados y descasados, en el tema de divorcio ya no se va a generar inscripción de divorcio, dicen. Fíjate que esa es una de las innovaciones que tiene esta ley, porque el tema de anteriormente se requería lo que es la inscripción del divorcio como acto, ¿no? Ahora bien, actualmente ya no va a requerir una inscripción de la resolución de divorcio, ya sea esta por vía notarial o sea por vía judicial, sino más bien lo que se hace es una marginación, y esta se margina tanto en las partidas de los contrayentes, es decir, de donde está o donde nacieron los contrayentes, como también en la inscripción del matrimonio. Es como una especie de cancelación del matrimonio, no se le genera una inscripción, otra inscripción como anteriormente se hacía. De igual forma, otro tema importante, Ernesto, es en el tema de las defunciones, porque se ha ampliado el término de aviso, ya no son los 15 días que mencionaba la ley transitoria, sino se ha ampliado a 45 días. Y esta se puede inscribir en el domicilio donde ocurrió el fallecimiento de la persona, o puede también realizarse en el domicilio o en el último domicilio de la persona que falleció, o en el domicilio donde o en el que aparece en su partida de nacimiento. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? Que si lo hacen cualquiera de estos domicilios, automáticamente sería marginado en la partida de nacimiento de la persona fallecida.
Entonces, esa es una de las innovaciones también de esta ley.